La Madre Teresa de Calcuta es mundialmente reconocida como un símbolo de compasión y servicio inquebrantable. Pero detrás de su obra monumental se encuentran cartas que revelan un lado desconocido de su vida. Escritas a lo largo de décadas, estas misivas, destinadas a sus confesores y superiores, arrojan luz sobre una lucha espiritual intensa, dudas, momentos de vacío y un silencio divino que marcó gran parte de su camino. En este video exploraremos esas cartas, muchas de ellas consideradas perdidas o desconocidas para el público, para comprender cómo una mujer, venerada por su fe, enfrentó uno de los desafíos más grandes que una persona de fe puede vivir: sentir la ausencia de Dios en su interior. Estas páginas nos muestran a una Madre Teresa más humana que nunca y nos llevan a reflexionar sobre el verdadero significado del sacrificio y la entrega. Comencemos. La Madre Teresa escribió en sus cartas: «He aprendido a amar la oscuridad. Desde que inicié este trabajo, me he sentido como si estuviera en una noche oscura. Hay una terrible oscuridad dentro de mí, como si todo estuviera muerto. Pero ¿por qué la querida Madre Teresa sentía esta oscuridad? La Madre Teresa dedicó toda su vida a los más pobres entre los pobres, un ejemplo de entrega y esperanza en un mundo lleno de sufrimiento. Sin embargo, sus cartas revelan una batalla interna, oculta para todos. En una carta confesó: «Siento que Dios no me quiere, que Dios no es Dios y que Él realmente no existe». Esta revelación es impactante. ¿Cómo pudo alguien tan devota, tan dedicada, sentir esta ausencia? En este video nos sumergimos a través de sus cartas precisamente en esta lucha interior de la Madre Teresa, la que la hace más humana. La verdad detrás de su vida, de su luz y de su oscuridad. El descubrimiento de las cartas personales de la Madre Teresa fue un giro sorprendente y conmovedor en la comprensión de su relación con Jesús. Estas cartas, que ella había pedido repetidamente que se destruyeran, revelaron una profundidad de sufrimiento espiritual que nadie había imaginado. Durante años, solo unos pocos sacerdotes y arzobispos tuvieron acceso a estas cartas. Pero las cartas se hicieron públicas durante el proceso de beatificación y canonización de Madre Teresa. Fue en ese momento cuando los testimonios y documentos fueron recopilados y desvelaron la dolorosa vida espiritual que Madre Teresa había llevado en privado. El impacto de estas revelaciones fue profundo tanto en la comunidad religiosa como en todo el mundo. Muchos se sintieron asombrados al descubrir que una figura tan venerada y aparentemente invulnerable había soportado un sufrimiento espiritual tan intenso y prolongado. Pero hay mucho que aprender de la realidad detrás de las cartas de la Madre Teresa. Escritas a lo largo de varias décadas, desvelan una mirada íntima a su relación con Dios, mostrando cómo su sufrimiento personal se convirtió en una fuente de fortaleza y compasión para los demás. Sumerjámonos en la increíble historia de la Madre Teresa a través de sus cartas. Todo empezó una tarde sofocante en Calcuta cuando la Madre Teresa se encontraba rezando en la capilla del convento de Loreto. De repente, una voz poderosa rompió el silencio. «Ven, sé mi luz», le susurró Jesús. La claridad de la voz y la urgencia del mensaje la dejaron paralizada. «¿Qué quieres de mí, Señor?», murmuró con voz temblorosa. «Quiero que lleves mi luz a los más pobres entre los pobres», respondió la voz. La Madre Teresa sintió una mezcla de miedo y emoción. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Unos días después, mientras caminaba por las concurridas calles de Calcuta, vio a un hombre desmayado en la acera. Se arrodilló a su lado y le tomó la mano. «¿Está bien?», preguntó, pero no obtuvo respuesta. La multitud alrededor observaba con indiferencia. «Madre Teresa, él no tiene a nadie», dijo una mujer mayor que estaba cerca.
La Madre Teresa sintió un dolor profundo en su corazón. Jesús, ¿cómo puedo ayudar?, pensó. La voz regresó más clara y fuerte. Llévame a ellos, sé mi luz en su oscuridad. Esa noche en su celda, la Madre Teresa escribió una carta a su confesor, el padre Van Exem. Padre, he recibido un llamado claro de Jesús. Debo dejar el convento y vivir entre los pobres, escribió con manos temblorosas. Al enviar la carta sintió un peso enorme levantarse de sus hombros, pero también una nueva carga de incertidumbre y miedo. Poco después, el padre Van Exem la llamó a su oficina. Teresa, esto es muy serio. ¿Estás segura de que es la voluntad de Dios?, preguntó mirándola fijamente a los ojos. Sí, padre, estoy segura. Jesús me ha hablado, respondió con determinación. Mientras esperaba la respuesta del arzobispo, las dudas comenzaron a acosarla. ¿Y si me equivoco? ¿Y si esto no es lo que Dios quiere?, se preguntaba en las noches, mientras la oscuridad de su celda la envolvía. Finalmente la respuesta llegó. El arzobispo Perrier, después de mucha oración y reflexión, le dio su bendición para proceder. Puedes ir, Teresa, pero debes saber que enfrentarás muchos desafíos, le advirtió. La Madre Teresa sintió una mezcla de alivio y temor. Gracias, Excelencia. Con la gracia de Dios cumpliré su voluntad. Esa noche, mientras se preparaba para partir, escribió al arzobispo Perrier. Mañana dejo Loreto. Todo está muy oscuro, pero confío ciegamente en Jesús. El 17 de agosto del año 1948, la Madre Teresa, vestida con un sencillo sari blanco con borde azul, abandonó el convento de Loreto. La Madre Teresa se despidió de sus hermanas en Loreto. Hermanas, debo seguir el llamado de Jesús, no me retengáis, les dijo con lágrimas en los ojos. La Madre Provincial, conmovida, le dio un último abrazo. Ve con Dios, Teresa. Estaremos rezando por ti. Antes de partir, escribió al arzobispo Perrier. Dejo el convento con solo 5 rupias en el bolsillo. No tengo miedo, confío ciegamente en Dios. Su carta terminaba con una súplica. Reza por mí, para que tenga el coraje de completar mi sacrificio. Se dirigió al Hospital de la Sagrada Familia en Patna para aprender enfermería. Jesús, guía mis pasos, rezó mientras subía al tren. La transición fue abrupta y llena de desafíos. Es mucho más difícil dejar Loreto que dejar a mi familia, escribió en una carta. En Patna, la formación en enfermería fue intensa. Sin embargo, Madre Teresa encontró consuelo en su misión. Estoy feliz de hacer la voluntad de Dios, escribió al arzobispo. Cuando terminó su formación de enfermería, la Madre Teresa comenzó a trabajar en los barrios marginales de Calcuta. El primer día en los barrios marginales de Calcuta fue un choque brutal con la realidad. La pobreza, la enfermedad y la desesperación eran abrumadoras. Una noche, mientras ayudaba a una mujer moribunda en una choza, la mujer tomó su mano y susurró: «Madre, usted es mi luz en esta oscuridad». La Madre Teresa, con lágrimas en los ojos, respondió: «No soy yo, es Jesús dentro de mí». Los días pasaron rápidamente. Madre Teresa se encontraba en un constante vaivén de emociones y desafíos. Un día, mientras caminaba por los barrios marginales, un hombre la detuvo. «Mi esposa está muriendo, Madre Teresa. Necesita ayuda». Sin dudarlo, lo siguió hasta una choza destartalada donde una mujer yacía en el suelo, apenas consciente. «Jesús, dame fuerzas», murmuró mientras se arrodillaba para ayudar. La mujer abrió los ojos, apenas capaz de hablar, y dijo: «Gracias por venir». «No, gracias a ti por permitirme estar aquí», respondió la Madre Teresa, tomando su mano con ternura.
La Madre Teresa continuó llevando la luz de Jesús a los más necesitados, enfrentando críticas y oposición, incluso de aquellos que alguna vez la apoyaron. Pero cada obstáculo solo fortalecía su determinación. Un día, mientras rezaba en una pequeña capilla improvisada, sintió nuevamente la presencia de Jesús. «Teresa, sigue adelante, no tengas miedo, yo estoy contigo», le dijo la voz. Con renovada fuerza, Madre Teresa se levantó y salió a las calles, decidida a ser la luz de Cristo en los lugares más oscuros. Sabía que su camino sería difícil, pero también sabía que no estaba sola. Jesús estaba con ella, guiando cada uno de sus pasos, iluminando su camino en medio de la oscuridad. Un día, mientras caminaba por las calles de Calcuta, Madre Teresa encontró a un hombre muriendo en la cuneta. Su cuerpo estaba cubierto de llagas y moscas. «Ayúdame», gimió el hombre con voz débil. «Te llevaré a un lugar seguro», dijo ella, levantándolo con esfuerzo. Mientras lo cargaba a un refugio cercano, los transeúntes los miraban con desaprobación, pero ella siguió adelante. Al poco tiempo, la Madre Teresa recibió una llamada urgente del hospital. «Madre Teresa, una mujer está agonizando. No tiene a nadie», dijo la voz al otro lado de la línea. Sin dudar, tomó su crucifijo y salió corriendo. Al llegar, encontró a la mujer en una cama de hospital, sola y en silencio. «Estoy aquí contigo», susurró, tomando su mano fría. «¿Quién eres?», murmuró la mujer apenas consciente. «Soy Teresa, y Jesús me ha enviado para estar contigo», respondió con firmeza. La mujer sonrió débilmente. «Pensé que moriría sola», dijo con lágrimas en los ojos. «No mientras yo esté aquí. Jesús está contigo», le aseguró Madre Teresa. Esa noche se arrodilló en la capilla del hospital. La oscuridad la envolvía, pero su fe era inquebrantable. «Dios mío, dame valor para perseverar», oró. Pero las críticas por su trabajo no tardaron en llegar. Un superior en Roma envió una carta cuestionando su misión, que decía: «Madre Teresa, algunos creen que estás desviando recursos y vocaciones, temen que tu trabajo con los pobres esté afectando a las hermanas de Loreto». La Madre Teresa sujetaba el sobre con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las palabras con creciente desesperación. Entonces decidió escribir al arzobispo Perrier para expresar su profunda convicción de que Dios la llamaba a fundar las misioneras de la caridad. «Haré lo que sea necesario», escribió. «Dios me ha puesto en este camino y no me detendré». Continuó orando intensamente y buscó la guía del Espíritu Santo, convencida de que su misión era cumplir con el deseo divino de servir a los más pobres de entre los pobres. A la mañana siguiente, la Madre Teresa se despertó con una sensación de urgencia. Con su crucifijo en la mano rezó intensamente: «Jesús, guía mis pasos, no me abandones ahora». De repente, un fuerte golpe en la puerta la sobresaltó. «Hermana Teresa, ven rápido», gritó una joven novicia. Sin dudarlo, Madre Teresa corrió por los pasillos oscuros del convento hasta llegar a la pequeña sala de estar. Allí encontró a una mujer desesperada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué sucede?», preguntó Madre Teresa arrodillándose a su lado. «Mi hijo está muriendo, no tengo nada, nadie que me ayude», sollozó la mujer. Madre Teresa tomó la mano de la mujer, sus ojos reflejando una determinación feroz. «No está sola. Vamos, llevémoslo al hospital». Mientras corrían por las calles, con el niño en los brazos de Madre Teresa, cada paso era una reafirmación de su misión. Las dudas y el miedo que la habían acosado durante meses se desvanecieron ante la urgencia de la vida y la muerte. El hospital estaba a pocas cuadras, pero el camino parecía interminable. En el hospital, la situación se volvió aún más tensa. Los médicos estaban sobrecargados y no había camas disponibles.
No podemos hacer nada por él aquí, dijo un doctor, su voz llena de impotencia. No acepto eso, respondió Madre Teresa con firmeza. Encontraremos una manera. Esa noche, Madre Teresa y la mujer cuidaron del niño en el suelo frío del hospital, usando mantas viejas y su propia fe para mantenerlo caliente. Las horas pasaban lentamente, pero el niño finalmente mostró señales de recuperación. Unos días después, durante una reunión con sus hermanas, compartió sus preocupaciones. Estamos aquí para traer alegría al corazón sufriente de Jesús. No importa lo que otros digan, seguiremos adelante, declaró con determinación. Las hermanas asintieron, inspiradas por su convicción. Las reglas de las misioneras de la caridad eran, en muchos sentidos, radicales. No solo porque exigían un compromiso absoluto con los pobres, sino porque también requerían una renuncia total a cualquier comodidad personal. El amor verdadero debe doler, solía decir Madre Teresa, y este principio quedó inscrito en las normas de la congregación. El 7 de octubre de 1950, la Sociedad de las Misioneras de la Caridad fue oficialmente establecida, pero antes de llegar a este punto, Madre Teresa había atravesado un camino lleno de desafíos y oscuridad interior. En una carta al arzobispo Perrier, Madre Teresa escribió: «Desde que inicié este trabajo, me he sentido como si estuviera en una noche oscura, pero sé que esto es parte de la voluntad de Dios». Las tensiones con las hermanas de Loreto no cesaron. A medida que más jóvenes se unían a su misión, las críticas aumentaban. «La Madre General teme que sea un gran peligro para las hermanas de Loreto», escribió Madre Teresa. «Ha prohibido a todos tener contacto conmigo». Estas acusaciones fueron un golpe duro para la Madre Teresa, quien siempre había amado y respetado a su antigua congregación. A pesar de la oscuridad, hubo momentos de luz. Un día, mientras cuidaba a un niño enfermo, la madre del niño le dijo: «Madre Teresa, usted es nuestra única esperanza». Estas palabras le dieron la fuerza para seguir adelante. «Jesús, gracias por darme la oportunidad de servirte en los pobres», pensó. Finalmente, el 7 de octubre de 1950, la Iglesia Católica reconoció oficialmente a la Sociedad de las Misioneras de la Caridad. El decreto fue leído en una ceremonia solemne donde el arzobispo Perrier declaró: «Esta congregación se dedicará a saciar la sed de nuestro Señor Jesús por la salvación de las almas». Madre Teresa, con lágrimas en los ojos, agradeció a Dios por este reconocimiento. «Jesús, este es tu trabajo. Soy solo un instrumento en tus manos», murmuró en oración. Pero cuando las reglas fueron aprobadas oficialmente por la Santa Sede, hubo un cambio inmediato y abrupto en la estructura y funcionamiento de la congregación. Las hermanas pasaron de vivir en conventos relativamente cómodos a vivir en condiciones de extrema pobreza, igual que las personas a las que servían. Durante una reunión con las hermanas, una novicia preguntó: «Madre, ¿cómo podemos soportar tanta privación?». Madre Teresa respondió con una firmeza serena: «El sufrimiento es un regalo de Dios. Nos une más a Cristo en su pasión». En marzo de 1953, le escribió al arzobispo Perrier: «Por favor, ore especialmente por mí para que no estropee su obra y que nuestro Señor se manifieste, pues hay una oscuridad terrible dentro de mí, como si todo estuviera muerto». Este sentimiento de vacío y soledad la acompañaría durante décadas, intensificando su deseo de saciar la sed de Jesús crucificado. Durante esos meses, cada oración era una batalla. «Jesús, ¿por qué me has abandonado?», susurraba en la soledad de su pequeña celda. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, amplificando el eco de su dolor. A pesar de la oscuridad, su fe permanecía firme.
Haré tu voluntad, repetía una y otra vez como un mantra contra la desesperación. El arzobispo Perrier, en una reunión privada, la miró con profunda preocupación. Madre Teresa, tu sufrimiento no es en vano, es una participación en la pasión de Cristo. Padre, a veces siento que no puedo más. La oscuridad es abrumadora, respondió ella, su voz apenas un susurro. Confía en Dios, le aconsejó el arzobispo. Él tiene un propósito para todo esto, incluso si ahora no puedes verlo. En una carta posterior, Madre Teresa hizo una revelación impactante. Desde 1949, esta terrible sensación de pérdida, esta oscuridad indecible, esta soledad. Dios no está aquí. Mi alma es un desierto vacío. El padre Van Exem, al leer estas palabras, sintió un nudo en el estómago. Sabía que debía ser fuerte por ella. Madre, tu oscuridad es una prueba de tu gran amor por Jesús. Él te ha elegido para compartir su sufrimiento. A pesar de su tormento, Madre Teresa continuó su labor. Un día, mientras ayudaba a un moribundo en las calles de Calcuta, el hombre abrió los ojos y susurró: «Tengo sed». Estas palabras resonaron profundamente en el corazón de Madre Teresa. «Jesús, ¿cómo puedo calmar tu sed?», murmuró ella, arrodillándose junto al hombre. La respuesta llegó en forma de una voz interna: «Ama y cuida de mis más pequeños». Esa noche, al escribir en su diario, anotó: «Jesús, si mi dolor y mi oscuridad traen una sola alma a ti, entonces vale la pena». En agosto de 1957, Madre Teresa escribió al padre Picacci, confiándole uno de sus secretos más profundos. «Querido padre, quiero expresar mi agradecimiento, no por lo que me dio, sino por la manera en que lo hizo». Comenzó, mostrando su vulnerabilidad y confianza en su director espiritual. «Perdóneme por preguntarle, ¿nuestro Señor no desea hablar a mi alma?». En esta correspondencia, Madre Teresa desveló la magnitud de su sufrimiento interior. «La oscuridad en mí es terrible», confesó. «Si piensa que el silencio agradará más a Dios, estoy más que dispuesta a mantenerlo por el resto de mi vida». La honestidad de su declaración revelaba la profundidad de su tormento espiritual y su disposición a aceptarlo como parte de su camino. «Madre Teresa», respondió el padre Picacci, «la oscuridad que siente no es un castigo, sino una forma de unión con el sufrimiento de Cristo». Ella, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: «¿Unión con Cristo? ¿En medio de esta ausencia total?». «Sí», afirmó él, «es en la oscuridad donde a veces encontramos la luz más pura de Dios». Pero a pesar de este dolor indescriptible, su compromiso con su misión nunca vaciló. «Si mi sufrimiento puede traer una sola alma a Dios, entonces vale la pena», se decía a sí misma con determinación. En una noche particularmente oscura, mientras oraba sola en la capilla, Madre Teresa tuvo una breve pero poderosa visión de Cristo en la cruz. «Jesús, ¿por qué este sufrimiento?», murmuró, sintiendo una conexión profunda y angustiante con su dolor. «Estoy contigo en cada momento», sintió que Jesús le respondía. Esta experiencia breve, pero intensa, le dio la fuerza para seguir adelante. «Por favor, reza por mí», escribió al padre Picacci en otra carta. «El anhelo de Dios es terriblemente doloroso y, sin embargo, la oscuridad se vuelve cada vez mayor. Qué gran contradicción hay en mi alma». Este reconocimiento de su dolor y su fe inquebrantable resaltaba la paradoja de su existencia, una vida dedicada al amor y al servicio en medio de una oscuridad espiritual abrumadora. Pero a pesar de la oscuridad, la Madre Teresa continuó en los barrios marginales, llevando esperanza y compasión donde más se necesitaban.
Su amor por los pobres se convirtió en un faro de luz en los lugares más oscuros de Calcuta. Era octubre de 1958. El ambiente estaba impregnado de solemnidad por la misa de Requiem en honor al Papa Pío XII. La Madre Teresa, sumida en una profunda oración, pedía un signo, un alivio del peso que cargaba en su alma. «Dios mío, dame una señal de que estás complacido con nuestra labor», suplicó en silencio, sus manos temblorosas aferradas al rosario. De repente, en medio del canto del Dies Irae, sintió una paz indescriptible. La oscuridad que había envuelto su corazón durante casi una década se disipó. «La oscuridad ha desaparecido», escribió más tarde al arzobispo Perier, que era su confesor y guía espiritual. «Hoy mi alma está llena de amor, de alegría indescriptible, de una unión inquebrantable de amor». La reacción del arzobispo Perier fue de asombro y gratitud. «Demos gracias a Dios», le respondió, pero la Madre Teresa sabía que este momento de consuelo no era permanente. «Nuestro Señor pensó que era mejor para mí estar en el túnel», escribió poco después. «Él se ha ido nuevamente, dejándome sola. Agradezco por el mes de amor que me dio». Pero la breve luz que iluminó su camino se desvaneció y la oscuridad regresó con más fuerza. Sin embargo, algo había cambiado en la Madre Teresa. Esta experiencia reforzó su fe y su determinación. «Si esta es la forma en que debo compartir la sed de Jesús en la cruz, lo acepto con todo mi corazón», se dijo a sí misma. «No me importa el sufrimiento si puedo amar más a Dios a través de él». «El dolor es la esencia del amor», escribió la Madre Teresa. Estas palabras, aunque sencillas, capturaban la profundidad de su espiritualidad y su enfoque radical hacia el sufrimiento y el servicio. Una noche, mientras contemplaba el crucifijo, susurró: «Jesús, ¿por qué esta oscuridad? ¿Por qué este vacío?». La respuesta que sintió en su corazón fue clara y firme: «Es mi voluntad, confía en mí». La tensión de este momento fue palpable. Su fe estaba siendo probada al límite, pero Madre Teresa respondió con una resolución renovada: «Haré tu voluntad, Señor. Incluso en la oscuridad más profunda te seguiré». Era abril de 1961, durante un retiro en Calcuta. La Madre Teresa, con su característico sari blanco, se acercó al padre Joseph Neuner, un teólogo jesuita. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una tensión palpable. «Padre», comenzó ella con su voz temblorosa, «siento una oscuridad dentro de mí que no puedo entender ni soportar. Desde hace años, Dios parece haberse apartado de mí». El padre Neuner la miró fijamente, sintiendo el peso de sus palabras. «Madre, cuénteme más. ¿Desde cuándo siente esto?». «Desde 1949», respondió ella, sus ojos llenos de angustia. «Es una noche sin estrellas, una soledad que me devora. No siento la presencia de Dios, ni siquiera en la Eucaristía». «Madre Teresa», dijo el padre Neuner, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «esta oscuridad que describe no es un castigo, puede ser una forma de unión con el sufrimiento de Cristo». Ella lo miró sorprendida. «¿Unión con Cristo en medio de esta ausencia total?». Él respondió: «Sí», con firmeza. Cristo mismo experimentó la desolación en la cruz. Su sufrimiento tenía un propósito redentor. Puede ser que usted esté compartiendo ese mismo sufrimiento para la salvación de almas. La conversación marcó un punto de inflexión. La Madre Teresa comenzó a ver su oscuridad no como una maldición, sino como una bendición disfrazada. «Padre, si esto es así», dijo, «entonces acepto mi oscuridad con amor. Si esto puede traer una sola alma más cerca de Dios, vale la pena». Días después, mientras visitaba a los enfermos, una monja joven la abordó. «Madre,
¿Cómo puede seguir adelante con tanto sufrimiento interno? La Madre Teresa, con una serenidad renovada, respondió: «El amor de Cristo me sostiene. Aunque no sienta su presencia, sé que está conmigo. Y lo mismo es verdad para todos nosotros». En privado escribía al padre Neuner: «Ahora veo que mi sufrimiento es parte del plan de Dios. No es fácil, pero confío en Él. Su voluntad es mi paz». La comprensión de su situación espiritual le dio a Madre Teresa una nueva fuerza. En una carta posterior escribió: «Mi querido Padre, gracias por ayudarme a ver que mi oscuridad es un regalo. Es una oportunidad para amar más profundamente. A través de este sufrimiento estoy más unida a Jesús». En los meses siguientes, Madre Teresa experimentó momentos de claridad y consuelo, seguidos de regresos abruptos a la oscuridad. «Hay días en los que la presencia de Dios es casi tangible», escribió en su diario, «y otros en los que la oscuridad es tan densa que casi puedo tocarla». Sin embargo, en medio de estos altibajos, su resolución permaneció inquebrantable. Entre 1969 y 1975, las misioneras de la caridad experimentaron una expansión significativa. La congregación celebró su jubileo de plata contando con más de 1000 hermanas en 85 fundaciones repartidas en 15 países. Este crecimiento también trajo una creciente atención de los medios de comunicación mundiales hacia Madre Teresa y su labor en los barrios marginales de Calcuta. A pesar de la falta de menciones en sus cartas, la oscuridad espiritual no había abandonado a Madre Teresa. En una ocasión confesó a sus allegados: «El dolor sigue siendo tan agudo como siempre». Esta lucha interna era una constante, aunque sus acciones y compromiso con los más necesitados nunca vacilaron. En 1975, en una calle concurrida de Roma, el padre Michael van der Piet vio a Madre Teresa esperando un autobús. Su primer impulso fue alejarse, pero algo lo detuvo. Se acercó y después de un breve saludo, Madre Teresa, con su característica sencillez, le pidió que diera una conferencia sobre la oración a sus novicias 2 días después. Este encuentro fortuito marcó el comienzo de una relación espiritual profunda y duradera. Durante un retiro en noviembre del mismo año, Madre Teresa escribió una nota al padre van der Piet. «Soy absolutamente pequeña y vacía», confesó. «Solo Jesús puede amar a alguien tan bajo como yo». Esta declaración de humildad y pequeñez no era una simple modestia, sino una manifestación de su profunda espiritualidad. Dios usa la nada para mostrar su grandeza, reflexionaba Madre Teresa, entendiendo que, en su vacío y en su entrega total, Dios podía obrar maravillas. En una ocasión, mientras servía en los barrios pobres, una joven madre le preguntó desesperada: «Madre, ¿cómo puede seguir adelante cuando no siente la presencia de Dios?». Madre Teresa, con una serenidad inquebrantable, respondió: «Es en mi nada donde encuentro a Dios. Él es todo y yo soy nada. Esa es nuestra grandeza». Una noche, mientras atendía a los enfermos en los barrios pobres, una mujer moribunda la miró a los ojos y susurró: «¿Dónde está tu Dios ahora?». Madre Teresa, con una calma que ocultaba su tormento interior, respondió: «Él está aquí, contigo y conmigo, en cada uno de nosotros». En 1981, el reconocimiento mundial hacia Madre Teresa y su labor humanitaria alcanzó nuevas alturas. Su misión en Calcuta había capturado la atención de líderes y ciudadanos por igual. «Madre», le dijo el Papa Juan Pablo II durante una audiencia privada, «tu trabajo refleja el amor de Cristo en su forma más pura». La sinceridad en sus palabras fue innegable, y Madre Teresa, con humildad, simplemente respondió: «Santo Padre,
todo es por Él y para Él. Mientras se encontraba en Roma, de repente recibió una llamada urgente desde Calcuta. Un brote de cólera había devastado uno de los barrios más pobres. Sin dudarlo, cambió sus planes y regresó inmediatamente. «No puedo quedarme aquí cuando mi gente me necesita», dijo a sus hermanas, sus ojos reflejando determinación y compasión. Al llegar a Calcuta, una joven voluntaria la abordó. «Madre Teresa, ¿cómo puedes seguir adelante cuando el sufrimiento es tan grande?». Madre Teresa la miró fijamente, sus ojos penetrantes transmitiendo una mezcla de dolor y resolución. «El amor es un acto de voluntad. No sentimos a Dios en estos momentos, pero sabemos que está aquí. Eso es suficiente». La situación en Calcuta era crítica. El hospital improvisado estaba abarrotado de pacientes y los suministros médicos eran escasos. En medio del caos, una madre desesperada gritaba por ayuda para su hijo moribundo. Madre Teresa, sin perder la calma, se acercó a ella. «Déjamelo a mí», dijo con una voz suave pero firme, tomando al niño en sus brazos. Esa noche el niño sobrevivió contra todo pronóstico. «Un milagro», susurraron algunos. «La fe y el amor de Madre Teresa», afirmaron otros. En medio de esta crisis, Madre Teresa encontró un momento para escribir a Monseñor Perier. «La oscuridad sigue presente», confesó, «pero he aprendido a verla como una bendición disfrazada. Si mi sufrimiento puede traer luz a otros, entonces acepto este don con alegría». La respuesta de Monseñor Perier fue inmediata y alentadora. «Madre Teresa, tu sufrimiento es una participación en la pasión de Cristo. Tu misión no solo salva cuerpos, sino también almas». En ese mismo año se fundó una nueva casa para los moribundos en Nueva Delhi. Durante la inauguración, Madre Teresa habló con una mezcla de fervor y humildad. «Este lugar es un santuario de amor y cuidado. Aquí, los más pobres de los pobres encontrarán la dignidad que merecen en sus últimos días». La ceremonia fue interrumpida por una anciana que se acercó lentamente a Madre Teresa. «Gracias», dijo simplemente, tomando sus manos. «Gracias por darnos dignidad». A pesar de su reconocimiento mundial y de la expansión de su congregación, la oscuridad espiritual nunca dejó de acompañarla. Ella escribió: «La oscuridad sigue teniendo un control implacable sobre mi alma. Sin embargo, veía esta oscuridad como una oportunidad para acercarse más a Cristo en su sufrimiento. Mi oscuridad es un pequeño precio a pagar para traer la luz de Dios a los pobres», afirmó con convicción. Durante una reunión con sus hermanas, Madre Teresa compartió una experiencia reveladora. «Un día, mientras oraba, sentí una profunda paz. Por un breve momento la oscuridad desapareció y mi alma se llenó de un amor indescriptible. Pero tan rápido como llegó, esa paz se esfumó. Dios me permitió sentir su presencia para recordarme que Él está siempre conmigo, incluso en la oscuridad más profunda», explicó. La Madre Teresa siempre desvió la atención de sus logros hacia Dios. «Si Él pudiera encontrar a una mujer más pobre que yo, la elegiría a ella para hacer su trabajo», dijo en una ocasión. «Soy demasiado pequeña para entenderlo todo», añadió con una sonrisa. Su profunda convicción de su propia nada y su absoluta dependencia de Dios eran el secreto de su fuerza. Era una mañana temprana en 1983, cuando Madre Teresa se encontraba en el hospital en Roma. En medio del dolor físico, su espíritu buscaba consuelo en la oración. «Querido Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida», comenzó su oración. Sentía cada palabra resonar en lo profundo de su ser, una conexión directa con el amor divino.
De repente, un médico entró en la habitación, interrumpiendo su rezo. Madre Teresa, su condición es crítica. Necesitamos intervenir de inmediato, dijo con urgencia. Ella lo miró con calma, su rostro sereno. Doctor, mi vida está en las manos de Dios. Haré lo que sea necesario, pero mi misión es seguir sirviendo. Una noche, en medio de un apagón en el hospital, la Madre Teresa se encontró rodeada de pacientes asustados. Con una vela en mano, comenzó a orar en voz alta. Jesús, sé nuestra luz en esta oscuridad, guíanos y protégenos. Su voz, aunque suave, resonó con autoridad y paz. Los pacientes se calmaron susurrando oraciones a su lado. En un encuentro con líderes mundiales, la Madre Teresa fue invitada a hablar sobre su trabajo. Madre Teresa, su trabajo ha tocado millones de vidas, comenzó un diplomático. ¿Cuál es su secreto? Ella sonrió suavemente y respondió, no es mi trabajo, sino el de Dios. Yo soy solo un lápiz en sus manos. En sus últimos años, a pesar de su creciente fragilidad, la Madre Teresa continuó su labor incansable. Mientras tenga aliento, seguiré sirviendo a los pobres, declaró con firmeza. Sus palabras finales a sus hermanas fueron un recordatorio poderoso de su misión. Queridas hermanas, sean siempre una luz brillante de Cristo para todos aquellos que encuentren. En la oscuridad del sufrimiento, sean el faro de esperanza y amor. En los años 90, a pesar de su condición cardíaca debilitada, Madre Teresa continuó expandiendo su misión. Mi corazón está en malas condiciones, pero mi espíritu sigue fuerte. Escribió en una carta a un amigo cercano. El colapso del sistema comunista en Europa del Este le ofreció una nueva oportunidad. La gente tiene tanta hambre de Dios, dijo después de visitar los países que habían sufrido restricciones a la libertad religiosa durante tantos años. En una audiencia con el Papa, Madre Teresa le confesó su lucha interior. Santidad, estoy encontrando muy difícil continuar. Tengo tantas hermanas que me necesitan, dijo con lágrimas en los ojos. El Papa la miró con compasión. No rechaces a Jesús. Nunca lo has hecho antes, no lo hagas ahora. Continuaré rezando por ti y te daré una respuesta la próxima vez que nos veamos, respondió. En 1990, escribió una carta poderosa a sus hermanas y colaboradores, destacando la importancia de su trabajo en medio de la oscuridad y el sufrimiento global. Estamos llamados a ser la luz de Cristo en los lugares más oscuros, escribió. Cada pequeño acto de amor es una gota de aceite que mantiene ardiendo la lámpara de su amor en nuestros corazones. Durante una reunión con sus hermanas, una joven monja le preguntó, «Madre, ¿cómo puedes seguir adelante cuando el sufrimiento es tan grande?» Madre Teresa, con una serenidad renovada, respondió, «El amor de Cristo me sostiene. Aunque no sienta su presencia, sé que está conmigo, y lo mismo es verdad para todos nosotros». En una carta de 1991, Madre Teresa escribió a George Bush y Saddam Hussein, rogándoles que evitaran la guerra. «Vengo a ustedes con lágrimas en los ojos y el amor de Dios en mi corazón para rogarles por los pobres», escribió. «Elijan el camino de la paz. Permitan que el amor y la paz triunfen». En los últimos años, a pesar de su creciente fragilidad, Madre Teresa continuó su labor incansable. En 1996 sufrió una fractura de clavícula y malaria, pero esto no la detuvo. «Mientras tenga aliento, seguiré sirviendo a los pobres», declaró con firmeza. En sus últimos días, la salud de Madre Teresa se deterioró rápidamente. Una noche, mientras estaba en su habitación, rodeada de algunas de sus hermanas más cercanas, pronunció con dificultad, «Jesús, nunca te he rechazado nada,
La tensión en la habitación era palpable. Todas sabían que estos podían ser sus últimos momentos. El 5 de septiembre de 1997, Madre Teresa dejó este mundo. Sus últimas palabras fueron un eco de su vida: Jesús, te amo. El impacto de su muerte se sintió en todo el mundo. Desde los barrios pobres de Calcuta hasta las salas del Vaticano, su legado de amor y servicio resonó profundamente. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, conmocionando al mundo. Líderes de todas las naciones enviaron sus condolencias y miles se reunieron para rendir homenaje a una mujer que había dedicado su vida a los más pobres de entre los pobres. A pesar de su partida, su legado perduró. Las misioneras de la caridad continuaron su obra, llevando amor y cuidado a los rincones más oscuros del mundo. Ella vivió en la oscuridad para que nosotros pudiéramos ver la luz, dijo una de sus hermanas durante el funeral. El Papa Juan Pablo II, profundamente conmovido, dijo en su homilía: la Madre Teresa fue una testigo del amor de Cristo. En su vida y trabajo demostró que incluso en medio de la oscuridad más profunda, la luz del amor divino puede brillar intensamente. La Madre Teresa transformó su sufrimiento en una fuente de amor y luz para los demás. La oscuridad es un regalo, escribió en una de sus últimas cartas. Es una oportunidad para amar más profundamente. Su vida y su muerte fueron un testimonio del poder de tener a Jesús cerca y conocer su ministerio. Por eso, si no conoces cuál es el versículo más poderoso de Jesús, te recomiendo ver este video. Dios quiso que ese versículo estuviera más de 1000 años bajo tierra y después llegaran a nosotros de una forma increíble. Debes conocer el poder de sus palabras. Gracias por vernos y recuerda, vive sus enseñanzas, sé el cambio y comparte este poderoso mensaje de la Madre Teresa. Bendiciones.